El problema básico del ser humano es su relación con Dios. ¿Qué puede hacer una persona para tener una buena relación con Dios? Y la respuesta natural que surge es que pueda hacer esa persona las cosas que a Dios le agradan. Y esa es la base de las religiones del mundo. Las personas, según las religiones inventadas por los hombres, deben de realizar determinadas ceremonias, determinados rituales, determinados sacrificios, portarse de determinada manera para ganarse el favor de Dios. Es lo que se conoce como la religión por obras. Y esto es lo que cree la mayoría de las personas. Prácticamente toda la gente cree que pueden ganarse el favor de Dios por su conducta. Si se portan bien, si son lo suficientemente buenos y si encima le suman algunas obras como ir a la iglesia, como orar antes de las comidas, algunos prenden velas delante de imágenes. Todas estas cosas hacen que las personas piensen que tienen una relación con Dios y que Dios les es propicio. El problema de esto es que este pensamiento proviene de un desconocimiento total de Dios y un desconocimiento total de la naturaleza humana. Dios, hoy lo decíamos, es santo. La Escritura dice que Él es 3 veces santo. Santo, santo, santo. Y que el hombre es pecador. No hay manera de que el hombre pueda ganar el favor de Dios con su corazón pecaminoso. El profeta Isaías, hoy también lo leían, cuando vio al Señor en su trono, en el capítulo 6 del libro de Isaías, versículo 5, dice: «Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos». Ay de mí, que soy muerto. Me muero, merezco la muerte. Él vio la santidad de Dios y comprendió su pecaminosidad y que merece la muerte. Las obras humanas, por más buenas que puedan parecernos, para Dios son inmundas. También en el libro de Isaías, en el capítulo 64, versículo 6, dice: «Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento». Y te voy a leer este mismo versículo, pero en una traducción viviente, que es mucho más sencilla, más fácil de entender, y dice: «Estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Como las hojas de otoño nos marchitamos y caemos, y nuestros pecados nos arrasan como el viento». No hay ninguna justicia en los hombres. Cuando queremos hacer obras que parecen justas, para Dios son inmundas. Y esto ocurre porque nuestro corazón es pecaminoso. Todas nuestras obras salen de ese corazón pecaminoso. La Biblia habla de nuestra carne. Nuestra carne es nuestra naturaleza pecaminosa. Y en Romanos 8:7 dice: «Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios,
porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y nuevamente te lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Entonces, por más que prendan velas, por más que caminen kilómetros y kilómetros para agradar a Dios, aunque se arrodillen, aunque oren antes de las comidas, no pueden agradar a Dios. No hay manera de que puedan agradar a Dios, porque todo eso sale de un corazón pecaminoso. Y la totalidad de las religiones del mundo que tratan de acercarse a Dios a su manera, no pueden hacerlo. No hay manera de que el hombre pueda agradar a Dios. La verdadera religión, la única religión, no se basa en las obras del hombre, sino que se basa en la gracia divina. ¿Entendemos esto? Todas las religiones se basan en lo que el hombre puede hacer para acercarse a Dios. La verdadera religión se basa en lo que Dios hace para acercarse al hombre. Y los judíos, ellos habían sido escogidos entre todos los pueblos del mundo. Ellos recibieron la ley por medio de Moisés. Esa ley tenía como propósito demostrar la profundidad del pecado, demostrar lo malo que es el pecado. Esa ley tenía también el propósito de mostrar la incapacidad del hombre para alcanzar el favor de Dios por medio de sus obras. Y también tenía la función de demostrarle al hombre su necesidad de un Salvador. Pero ellos malinterpretaron la función de la ley y creyeron que cumpliéndola iban a alcanzar salvación. O sea, hicieron de la ley una religión de obras. Y de eso se transformó el judaísmo, una religión más de hombres. Y la religión, por obras, lleva a la muerte. Romanos 3:20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Jesucristo. Esto es básicamente el Evangelio. El hombre no puede justificarse a sí mismo delante de Dios por más obras que haga, por más buenas obras que haga. Por más que se vaya a un monte y se quede ayunando por días, o por más que invierta su sueldo en juguete para los niños huérfanos, no se va a ganar el favor de Dios por eso. No hay manera de ganarse el favor de Dios por medio de las obras. La única manera es por medio de la forma en que Dios lo instituyó, por medio de la fe en Jesucristo. Porque todos están destituidos de la gloria de Dios, porque todos son pecadores. Y la única manera de alcanzar la justificación
es por el medio que Dios determinó, por medio de su Hijo, quien pagó por los pecados de todos aquellos que van a creer en Él. La redención es solo por medio de Jesucristo. Y Jesús mostró repetidamente esas dos formas de religión. Y siempre mostró que era necesario escoger por una de ellas. La religión de las obras y la verdadera religión que es por la fe. Él hablaba de dos puertas, de dos caminos, de dos destinos. En Mateo 7:13 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hay dos opciones: la puerta estrecha que lleva a la vida y que son pocos los que entran por ella, y la puerta ancha, la de la religión por obras, que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella y siguen por un camino ancho, cómodo, espacioso, pero los lleva a la muerte, a la perdición. El Señor Jesús habló de dos tipos de árboles: un árbol bueno y un árbol malo. El árbol bueno da frutos buenos, el árbol malo da frutos malos. Mateo 7:16 dice: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. El que sigue la religión por obras es un árbol malo que va a dar malos frutos. Y el que sigue la religión por fe, la verdadera religión, por Jesucristo, es un árbol bueno que va a dar buenos frutos. El Señor habló de dos clases de edificadores, dos clases de suelo y dos clases de casas. En Mateo 7:24 dice: cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu sobre aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Dos edificadores, uno insensato y otro sensato. Uno escucha la palabra de Dios y la cumple, el otro escucha la palabra de Dios y no la cumple. Uno se basa en sus propias obras y el otro se basa en las obras de Jesucristo. El insensato va a levantar una casa que se derrumba ante las tormentas. Pero aquel que edifica en la fe de Jesucristo va a levantar una casa que nunca se va a derrumbar. El Señor habla incluso de que hay dos clases de personas que profesan su fe en Jesucristo. El que verdaderamente cree en Él y el que profesa creer, pero en realidad no. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declaré: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El Señor Jesucristo
es la verdad. El Señor Jesucristo es el camino. Y hay uno solo. La única manera de entrar a la vida es mediante la fe en el Señor Jesucristo. Ahí está la puerta. No hay otra. Nosotros leemos en la Escritura que los judíos estaban convencidos de que ellos, por ser descendientes de Abraham, por ser el pueblo escogido, tenían el favor de Dios asegurado. Y ellos esperaban que el Mesías, el ungido de Jehová que anunciaban las Escrituras, viniera a establecer el reino de Dios terrenal, que les iba a dar un tiempo de prosperidad eterno. Que iba a venir el Mesías, iba a vencer a sus enemigos y que iba a establecer el reino terrenal en Israel. Por eso cuando vieron que Jesús decía ser el Mesías, el enviado, el Hijo de Dios, y en vez de rodearse de un ejército, se rodeaba de gente pobre y enferma, de pecadores. Leíamos que unos fariseos lo confrontaron, preguntándole, ¿qué pasa con el reino? ¿Este es el reino? Este es tu ejército, 12 hombres del pueblo, sin ningún tipo de instrucción, pescadores, cobradores de impuestos. Este es el reino. Estos son tus súbditos, gente pobre. Lucas 17:20, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios ya había venido, pero los fariseos, los judíos no lo veían. El reino de Dios había venido porque había venido el rey. Pero lejos de mostrarse con ejércitos y con evidencias espectaculares, el reino de Dios había venido en humildad. El rey estaba allí y el reino de Dios estaba estableciendo en los corazones de los que creían en el rey. Vendría un tiempo, mucho después, cuando el Señor, el Rey, volviera por segunda vez y establecería el reino de Dios de manera total y en gloria. Pero en esta primera ocasión Él vino en humildad, en humillación, como siervo. Los fariseos habían entrado por la puerta equivocada y estaban siguiendo el camino equivocado. Ellos verdaderamente creían que por sus obras serían salvos. Y la pregunta fundamental es cómo esos fariseos que se reían y se burlaban y se oponían al Señor Jesús podrían reconciliarse con Dios. Cómo esos que lo confrontaban podían entrar al reino. Y el Señor les narra una parábola que les mostraba esa verdad. Cómo ellos podrían ser parte de ese reino invisible que ya estaba ahí y que ellos no veían. Y leemos en el capítulo 18, versículo 9 de Lucas, hasta el 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios,
te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Leíamos que el Señor había estado hablando con sus discípulos, diciéndole que ellos deberían permanecer firmes porque llegaría el día en que Él no estaría, y ellos iban a anhelar verlo volver, y está hablando también de nosotros, y que para eso tenemos que estar firmes en la fe, sin desmayar y orando continuamente por Él, por su venida, por nuestra firmeza mientras estamos en este tiempo. Pero ahora ya no le habla a los discípulos, sino que cambia el auditorio, por decir así. Se dirige a otras personas. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. A unos. Y esa palabra, uno, significa todos. Al que sea. A todos los que están fuera de la verdadera fe. A todos aquellos que van detrás de una religión por obras. A todos los que confían en sí mismos, que creen que pueden justificarse delante de Dios. Dice, que confiaban en sí mismos como justos. Todos aquellos que creen que son justos, que no son malos, que no tienen pecado, que no tienen de qué arrepentirse. La Escritura dice que esas personas que se creen justas tienen que preocuparse, porque en Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay un solo justo. Así que si vos crees que sos justa o justo, la Escritura te dice que no es así. No hay uno solo, ni uno. Ahora, dice a unos que confiaban en sí mismos, o sea, cualquiera, pero particularmente el Señor, sabemos, se está dirigiendo a los fariseos. Los fariseos estaban hinchados de orgullo. Ellos creían verdaderamente que eran mejores que los demás. Los más piadosos, los más espirituales, los más sabios, los más buenos. Y se creían superiores al resto. Vos sabés que los fariseos constituían una secta dentro de los judíos y que eran una especie de aristocracia, una élite. Ellos eran quienes instruían al resto, ellos eran los que cumplían, por lo menos exteriormente, con la ley, con la tradición. Sabían de memoria las Escrituras y menospreciaban, dice, a los otros. Los demás eran considerados pecadores. Y se indignaban incluso con el Señor Jesús cuando se mezclaba con la gente. Por ejemplo, leemos en Marcos 2:16, y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Él come y bebe con los publicanos y pecadores, se mezcla con esa gente. En vez de buscar la compañía de los fariseos, que eran verdaderamente los buenos, los espirituales, no, Jesús iba y comía con los pecadores. Inclusive el Señor Jesús dice en Lucas 7:34, vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Ellos decían que Jesús estaba, digamos,
pasándola bien, comiendo y bebiendo con los pecadores. Se creían verdaderamente superiores al resto. Y Pablo, que había sido fariseo, él cuenta que antes de su conversión, él también creía que era superior al resto. Y ya lo hemos leído muchas veces, lo vamos a leer una vez más, en Filipenses 3:4, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, yo también tenía de qué enorgullecerme, dice Pablo. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más orgulloso todavía que el resto. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Bueno, así andaban por la vida estos hombres. Así andaba por la vida Pablo, creyéndose superior al resto, y que su conducta era perfecta, irreprensible. Pero bueno, cuando Pablo conoció al Señor Jesucristo, esa mirada de sí mismo desapareció y continúa diciendo, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Bueno, así eran los fariseos. Eran superiores, eran mejores. Y no se mezclaban con la chusma. Estas personas que se consideraban justas, que no tenían, según ellos, pecado, que no tenían de qué arrepentirse, que se consideraban más morales que el resto. Bueno, a estas personas el Señor les dirige esta parábola. Y vemos que esta parábola habla de dos clases de personas. ¿Viste cómo el Señor, hoy mostrábamos cómo Él separa entre las dos religiones? Bueno, acá también tenemos esto. Tenemos a dos personas, dos hombres distintos. El versículo 10 dice, 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Los dos subieron al templo a orar, 2 hombres completamente distintos. El templo, bueno, vos sabés, el templo de Jerusalén se usaba para, digamos, la adoración pública, ahí se hacían los sacrificios, las ceremonias, las ofrendas, pero también se usaba para la adoración privada. Era común que fueran los hombres allí a orar, y especialmente los fariseos. O sea que ver a un fariseo orando en el templo era algo común. Y a ellos verdaderamente les encantaba que la gente los viera. Es más, ellos se encargaban de que los demás vieran cómo oraban. Y el Señor Jesús, en el Sermón del Monte, denuncia esta hipocresía de los fariseos. En Mateo 6:5 leemos, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ver a un fariseo orar en el templo no era para nada extraño, pero sí debe haber resultado muy extraño ver a un publicano entrar allí. Porque los publicanos eran las personas más despreciadas de Israel. Vos sabés que los publicanos eran los cobradores de impuestos. Y ellos eran considerados traidores y lo más bajo de la sociedad judía. Eran los peores pecadores. Y vos fíjate que en los evangelios incluso se los separa de los pecadores. Hablan de los publicanos y los pecadores, porque eran como, tan pecadores que no entraban dentro de los pecadores. Eran los peores. Y verdaderamente se habían ganado esa fama.
se habían ganado el odio de la gente, porque ellos recaudaban impuestos para Roma. Y vos tenés que saber que la recaudación de impuestos era un robo desde principio a fin. La recaudación de impuestos era como una franquicia. Si vos querías ser recaudador de impuestos, tenías que ir al lugar donde se vendían, era como un remate, y al mejor postor se quedaba con la recaudación de impuestos de determinada zona. A cada región de Israel se le asignaba un monto que tenía que entregar. Suponete en Galilea, con la cantidad de habitantes que había, la clase de trabajo que había, debía entregar anualmente tanta suma de dinero a Roma. Y de eso se encargaban los publicanos. Ahora, para hacer eso, para entregar esa suma de dinero, ellos cobraban impuestos según su criterio. No había un control de lo que ellos debían cobrar. Y como la gente no estaba informada sobre qué impuestos tenía que pagar, ellos cobraban impuestos a prácticamente todo. Entonces vos tenías que cruzar un puente, te cobraban impuestos. Transitar un camino, te cobraban impuestos. Si llevabas carga, te cobraban impuestos. Si no llevabas carga, otro impuesto, y así. Se había armado un sistema de recaudación de impuestos que era prácticamente una mafia. Entonces, si vos ibas con una carga, ellos podían hacerte desarmar la carga y cobrarte impuestos por lo que, por lo que llevabas, por lo que no llevabas. Y si no tenías dinero, ellos te prestaban dinero a usura. Y después tenías que pagar mucho más. Y si no pagabas, por supuesto tenían matones que te iban a obligar a hacerlo por medio de la violencia. O sea, verdaderamente los publicanos se habían ganado el odio de la gente, porque se enriquecían a costa de sus hermanos, del pueblo. No sé si te acordás que cuando Juan el Bautista estaba bautizando, se le acercaron unos publicanos. ¿Te acordás? Dice Lucas 3:12, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Lo que ellos hacían siempre era exigir más y más y más. Se enriquecían de una manera inmoral, agobiando a los judíos. Por eso odiaban más a los cobradores de impuestos que a los mismos romanos. Los publicanos estaban excomulgados de la sinagoga. Y no tenían ningún tipo de honor. Ellos no podían, por ejemplo, dar testimonio en un juicio porque no se creía en su palabra. Es decir, que cuando el Señor Jesús narra esta parábola, está mostrando, según la vista de los hombres, a la mejor clase de persona, el fariseo, y a la peor. Están los dos extremos. El hombre ejemplar, el publicano, el fariseo, y la lacra de la sociedad, el publicano.
lo mejor y lo peor de Israel. ¿Se entiende? Y estos dos hombres tan distintos, por supuesto que hacen dos oraciones distintas. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y aún como este publicano. El fariseo, orgulloso, adoptó una posición delante de Dios de pie, que no era anormal. Los fariseos, los judíos tenían muchas posiciones para orar según la tradición. Podían orar de rodillas, podían orar sentados, podían levantar la cabeza, podían bajarla, podían levantar las manos. Todo eso estaba establecido por normas. Podían orar rostro en pie, pero claro, la forma en que más visible se hacía a los hombres era de pie. Porque este fariseo quería que todos lo vieran. Dice que estaba puesto en pie, y fíjate cómo Lucas describe su oración. Dice, oraba consigo mismo. Este fariseo oraba consigo mismo. O sea, este fariseo parecía dirigirse a Dios, pero en realidad estaba hablándose a sí mismo sobre sí mismo. Cuando leemos la oración, vemos que lo que él está haciendo, en definitiva, es felicitarse a sí mismo por su calidad moral. Él estaba haciendo una oración que en realidad no era una oración. No emitió ninguna alabanza a Dios. No tenía nada de qué agradecer. En realidad estaba exaltándose. Y si daba gracias era por lo grandioso que él era. No tenía necesidad de misericordia ni de perdón. Se comparaba con los otros, totalmente confiado de su nivel y convencido de que Dios debía estar feliz de tener a alguien como él. Él no era como los demás hombres despreciables, que eran ladrones, injustos, adúlteros. Y el mejor ejemplo de lo que él no era ese hombre ahí que estaba cerca, que se estaba golpeando el pecho. Dice, ni aún como este publicano. Él era completamente diferente. Y además de enumerar lo que él no era, hablaba de lo que él era, de lo que él hacía. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Él era destacable en todo. En la ley figura un ayuno anual. En el día de la expiación, ni siquiera es un mandato, es una sugerencia. De un ayuno anual. Pero este fariseo, y era una costumbre de todos los fariseos, ayunaban 2 veces a la semana. Ayunaban los lunes y los jueves. ¿Sabes por qué ayunaban los lunes y los jueves? Porque esos eran los días de mercado. Eran los días donde había más gente. Entonces, en esos días, los lunes y los jueves, estos hombres se empolvaban la cara para parecer más pálidos y con los pelos bien sucios y despeinados, y se ponían ropas que mostraran descuido y salían así a la calle para que todos se den cuenta que ellos estaban ayunando. Por eso el Señor Jesús, en el Sermón del Monte, habla de esta costumbre. Te la voy a leer la nueva traducción viviente. Mateo 6:16. Y cuando ayunes, no seas evidente como hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Y ellos, eso es lo que hacían los fariseos.
2 veces a la semana ayunaban y se aseguraban de todo, de que todos los miraran. Y dice que diezmaban de todo lo que, dice, y doy diezmo de todo lo que gano. Bueno, los levitas recibían el diezmo del ganado, de los granos, del aceite, pero estos fariseos se encargaban de diezmar aún de las hierbas que salían en el jardín. En Mateo leemos que ellos diezmaban aún del eneldo, del comino, de la menta. Así que imagínate contando hojita por hojita, granito por granito, porque eran tan espirituales y tan cumplidores de las normas. Este fariseo estaba feliz consigo mismo. Bueno, acá tenés el extremo más admirable de Israel, el fariseo. Y ahora vamos al publicano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. El fariseo evidentemente estaba lo más cerca posible del lugar santísimo, y el publicano no, estando lejos, dice. Bueno, la actitud era completamente diferente. El otro estaba en pie, alabándose, y el publicano, dice, sintiéndose una miserable basura, dice, estaba lejos y ni siquiera se atrevía a alzar los ojos al cielo. Él estaba en un estado de completa humillación. Estaba convencido de la verdad, de que él no tenía ningún derecho de presentarse delante de Dios, de que era indigno, de que era un pecador perdido, de que merecía la condenación. Él estaba seguro de eso y por eso no tenía ni siquiera el valor de levantar los ojos. Estaba completamente consciente de su pecaminosidad y se golpeaba el pecho, profundamente conmovido porque sabía que su vida ofendía a Dios. Y él decía, golpeándose el pecho: Dios, sé propicio a mí, pecador. Lo único que él podía hacer era pedir clemencia. No tenía derecho a nada. Si podía recibir algo, era por misericordia, por gracia, porque no podía reclamar nada. Era un miserable pecador, con todas las letras y con mayúsculas. No tenía ninguna chance de salvarse a sí mismo por las obras. El fariseo se creía el mejor. El publicano se sabía el peor. Pero a los ojos de Dios, las cosas eran completamente diferentes. Porque tenemos a 2 hombres, tenemos 2 oraciones diferentes y tenemos 2 regresos diferentes a sus hogares. Dice: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El Señor, con toda seriedad y solemnidad, comienza la aplicación de la parábola diciendo: os digo. Él está asumiendo la autoridad divina. Lo que Él está diciendo ahora es palabra de Dios, completamente. Los fariseos tenían que saber que el que estaba hablando ahí es Dios. Os digo, que este hombre, este pecador, sin ningún tipo de obras, sin ninguna clase de mérito, sin haber cumplido ninguna palabra de la ley, este hombre que no tiene ningún logro moral, este hombre del cual no se aceptaba ninguna clase de sacrificio ni de penitencia, este hombre que no podía jactarse de ninguna manera de tener buenas obras,
este hombre fue declarado justo delante de Dios. ¿Vos te imaginás el impacto que habrá tenido esto en las mentes y en los corazones de los fariseos? Que ese hombre que es la lacra, a los que ellos siempre menospreciaron, que ese hombre, por el solo hecho de haber reconocido que era un pecador, el Señor dice que se fue justificado a su casa. Los fariseos estarían indignados al escuchar eso, pero era necesario que lo escuchen porque esa es la única verdad. Nadie puede mantenerse en pie delante de Dios. Ese fariseo orando de esa manera estaba absolutamente equivocado. La regla moral de Dios es la perfección. Si vos querés ser aceptado por Dios, por tus obras, tenés que ser completamente perfecto. No menos que eso. Por eso la única chance que nos queda es la gracia. Nadie puede enaltecerse delante de Dios, porque nadie es perfecto, somos todos pecadores. La única forma es que Dios nos acepte solo por gracia. Y el Señor regala la salvación a todos aquellos que son conscientes de su situación, a todos aquellos que se arrepienten y ponen su confianza en Él. El publicano ahora está volviendo a su casa completamente en paz. ¿Te imaginas la carga pesada que dejó atrás? Ese hombre que era totalmente inmoral, ahora se sabía miembro de la familia de Dios, estaba justificado. Dios lo había perdonado. Era un hijo de Dios. Y el fariseo volvió a su casa tal como había salido. Ni valió la pena que saliera de su casa. Se podría haber quedado ahí, se ahorraba un viaje. Porque él estaba en total condenación. ¿Y esto por qué? El Señor dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hoy preguntábamos cómo un fariseo que se opone tanto al Señor Jesús, que se burla de Él, ¿cómo puede ser salvo? Arrepintiéndose de su pecado. Dios perdona todos los pecados. No importa cuál sea la profundidad de tu pecado, si hay verdadero arrepentimiento, Él te perdona. El problema es cuando vos te crees un poquito mejor que los demás. El problema es cuando vos crees que no sos tan malo, que Dios te acepta porque sos una buena persona y porque encima haces algunas cosas de más. La palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos separados de Él. Y todos necesitamos arrepentirnos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. No es tan complicado. Es fácil de entender. Sos un pecador y necesitas arrepentirte. Y creer en el Salvador, en aquel que pagó la deuda que todos nosotros tenemos. Básicamente lo que el Señor Jesús comenzó a predicar, y es el mismo mensaje que hoy predicamos. El tiempo se ha cumplido,
y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Amén.